Curiosamente, para hablar del origen del imperio persa aquemenida, tenemos que remontarnos no a Persia, que es una región ubicada en el sur de las mesetas iraníes, sino que tenemos que irnos a los montes Elbrus y los Zagros, que es la cordillera que separa al actual Irán y el actual Irak. Y tenemos que fijarnos en los medos. Los medos eran estas tribus seminómadas muy famosas por sus caballos, puesto que tenían los mejores del mundo. Y estos medos a lo largo del siglo VI y VII a.C. habían logrado un imperio levantado sobre los cimientos del viejo imperio asirio. Los medos habían participado en la caída del imperio asirio y se habían quedado con gran parte de su territorio. A finales del siglo VII a.C. se levantaba el gran imperio medo hasta el corazón de Anatoleo y Afganistán. Y habían incorporado también a los persas. Los persas eran otra tribu seminómada, hermanos de los medos. Prácticamente tenían la misma cultura, religión y tradiciones. Así que hace unos 2500 años, a comienzos del siglo VI a.C., existe un gran imperio medo y tiene como vasallos a los persas. Entre los años 585 y 550 a.C., para consolidar la alianza de los medos dominantes y los persas sometidos, había decidido orquestar una alianza matrimonial. Astiages tenía una hija llamada Mandanaí y decidió casarla con Cambises, líder de los persas. Descendía de un clan llamado Persa Acaménidos. En la primera mitad del siglo VI a.C., Mandanaí se casa con Cambises. La tradición asegura que, de una vez realizado este matrimonio, Astiages, el padre de la chica, empieza a tener oscuros sueños. Va a tener unos sueños muy perturbadores, uno de los cuales ve a su hija teniendo una especie de parra así gigantesca que crece y se extiende por toda la tierra. Y en el segundo sueño, más perturbador aún, soñó que su hija recién casada orinaba y orinaba y orinaba hasta que primero formó un arroyo, luego un lago y finalmente un mar que anegaba toda la tierra. Estos sueños fueron interpretados como que Mandanaí y Cambises iban a dar a luz a alguien que iba a conquistar toda la tierra. Y efectivamente, el hijo de Cambises y de Mandanaí fue Ciro II el Grande. Ciro II creció y se convirtió en un hombre que fue a la guerra contra su abuelo, el Medo de Astiages. Acabó derrotándolo y se apoderó de su reino. Ciro II, señor de los persas y señor de los medas, se había apoderado de todo el imperio medo y había convertido el imperio medo en imperio persa. En el año 559 a.C., Ciro II ya era dueño de todos los territorios que marca este mapa. En el año 547 a.C., Ciro II inicia una espectacular expansión territorial. Se hizo con uno de los reinos más ricos de la tierra, Liria. Cuando Ciro II marcha con sus ejércitos a la capital del reino de Lidia, Cresos, que era el monarca de Lidia, manda una consulta al oráculo de Delfos. Y el oráculo le responde: si haces la guerra a los persas, un gran imperio caerá. Creso, eufórico, interpreta que esas palabras significan que él iba a acabar contra el imperio persa. Pero el oráculo realmente quería decir que si Creso iba a la guerra contra Ciro II, un gran imperio iba a caer, sí. Pero no era el persa, sino era el reino de Lidia. Para el año 539, sin tener que conquistar, Ciro II se apoderó del imperio neobabilónico, incorporando los territorios de Mesopotamia y gran parte de la actual costa de Siria y Palestina. Ciro II ya había convertido al imperio persa en el estado más grande que había conocido jamás la tierra hasta ese momento. Ciro II quiso ir más allá. Bajo su reinado se habían unido a Persia grandes territorios de los actuales Afganistán y Turkmenistán en el corazón de Asia.
Ciro fundó una ciudad llamada Firópolis, y el río Yaxares había sido entre las tierras del Imperio del Oriente Medio y las estepas de Asia. A finales del siglo VI a.C., Ciro II cruza el río Yaxares hacia las estepas de Asia y se adentra al territorio de una tribu salvaje que recibe el nombre de los masagetas. Los masagetas eran una tribu nómada y que en el momento en que Ciro llega a sus fronteras y empieza a apoderarse de sus territorios, estaban siendo gobernados por una mujer, una reina llamada Tomiris. En este combate los masagetas fueron derrotados, entonces la reina Tomiris le hizo una amenaza al todopoderoso gran rey. Tomiris dijo: abandona ahora mis tierras, vete ahora en paz, o si no te juro sangrarás. Pero Ciro no hizo caso. Entonces después los persas son derrotados por los masagetas a cargo de la reina Tomiris. Y ella captura a Ciro, le corta la cabeza y lo entrega a la monarca, que después esta cabeza es sumergida en vino. Más tarde, el cuerpo de Ciro II fue recuperado por los persas y lo depositaron en un monumento funerario en Pasargada. Tras la muerte de Ciro II el Grande, el imperio persa, esa construcción política más grande de toda la tierra, queda en manos de su hijo Cambises II. En el año 525 a.C. tuvo lugar una batalla en Egipto. Egipto era el único reino de la zona que escapaba del control persa, pero su conquista era solo cuestión de tiempo, ya que con ayuda de los árabes, los persas atraviesan el desierto de Sinaí y entran a Egipto. Los egipcios, de hecho, resistieron muy bien estos ataques que hacían los persas hacia ellos, y pues entonces los persas cambiaron de estrategia. Para los egipcios los gatos eran considerados sagrados, pues eran asociados a Bastet, diosa egipcia. Se dice que capturaron innumerables gatos y fueron llevados consigo y después los lanzaron a los propios egipcios. Los egipcios fueron bombardeados por una lluvia de gatos. Al ver esto tenían que pelear cuidadosamente sin lastimar a ningún gato. Este animal, considerado sagrado, impidió que el ejército de Egipto, el que estaba siendo invadido por los persas, pudiera defenderse con naturalidad. Es así como Cambises II se apodera del reino de los egipcios. Bueno, sin embargo, el reinado de Cambises II no duró tanto tiempo y su hermano en el año del 522 a.C. se rebela contra él. Su hermano se llamaba Bardilla. Y este sujeto sube al trono después de que Cambises sufre un terrible accidente oportuno y repentino de caballo. Y pues muere. Entonces su sucesor se vuelve su hermano Bardilla, el cual ahora rey de los persas. Pero su reinado no tuvo tanto tiempo, solo duró apenas unos meses, ya que sale una emboscada liderada por un hombre que se llamaba Darío, y pues nada, que entran a la habitación de Bardilla, el cual estaba teniendo un momento de asueto con una mujer joven, la cual no era su esposa. Y pues entonces lo atacan 7 hombres a este Bardilla, y al final de cuentas pues era mucho, ¿no? 7 contra 1. Entonces el hermano de Darío y Darío matan a puñaladas al rey Barsalles de los persas. Darío, quien vivió del año 549 al año 486 a.C., fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia, desde el año 521 al año 486 a.C. Él heredó el imperio con los territorios en Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor. Fue uno de los monarcas más importantes
y durante su gobierno el imperio persa tenía estabilidad, la cual se fue desmoronando con sus predecesores. Según algunos autores, el declive del imperio persa comenzaría con el reinado de su hijo Jerjes I, y Darío fue coronado a la mañana siguiente. La inscripción monumental en piedra de la época del imperio aqueménida, la cual se llama Vejistún, mandada a realizar por el mismo Darío, confirma su participación en la captura y muerte del usurpador, un miembro de la tribu de los magos, de origen medo, según ambas fuentes, aunque esto no coincide completamente con el relato griego. El nuevo soberano tuvo que hacer frente a numerosas revueltas desde el comienzo de su reinado, sofocándolas con la ayuda de la nobleza aqueménida. También amplió las fronteras del imperio conquistado Tracia y Macedonia, e invadiendo las tierras de los Ases, una tribu que había luchado con los medos y era considerados responsables de la muerte de Ciro II el Grande. Dirigió asimismo una expedición en contra de Atenas, por la ayuda brindada por esta a los griegos de Asia Menor durante la revuelta jónica, algo que ayudó a sus antecesores y a él para controlar las tierras conquistadas. Es que después de conquistarlas, eran muy flexibles en cuanto a sus costumbres y creencias religiosas. A pesar de esto, los egipcios se sentían discriminados y había cierta inseguridad, por lo que Darío concentró gran poder militar en caso de cualquier rebelión. Entre sus logros se destaca la reforma administrativa y financiera del Estado, ya que el imperio era muy grande, dividió el territorio conquistado en llamadas satrapías, que vendrían siendo lo que conocemos como Estado, y asignó a su gestión a un poderoso gobernador con amplios poderes. También se construyó una red de carreteras para facilitar la comunicación en el imperio. También implantó un sistema monetario unificado, lo que ayudó en la comercialización, y esto a su vez llevó más dinero al imperio. Se encargó de organizar los códigos legales tradicionales de Egipto, por lo que Diodoro Sículo le llamó el último legislador de Egipto, e hizo del arameo el idioma administrativo de las regiones occidentales del imperio. También impulsó proyectos de construcción, en especial en Susa, Pasargada, Persépolis, Babilonia y Egipto. Entre los documentos primarios de su reinado se destaca la ya mencionada inscripción de Vejistun, una autobiografía de gran valor para la historia y para el desciframiento de la escritura cuneiforme. Las guerras médicas no son guerras de doctores ni nada por el estilo. Estas guerras fueron entre los griegos, entre el imperio griego, que tenían estados independientes, contra los persas. Los persas, que fueron un imperio, y los griegos, que pues eran estados fragmentados con diferentes leyes entre cada uno. Lo único que los diferenciaba pues es que hablaban griego, pero eran estados fragmentados. Solamente se llamó imperio griego porque hablaban griego. Bueno, estas guerras empiezan cuando hubo un golpe a los rebeldes en la ciudad de Jonas, Lipidia, en Jonias, que es por lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí algunos atenienses auxiliaron a los rebeldes hacia el imperio de Darío I, y Darío pues se enojó, juró vengarse de quienes auxiliaron a los rebeldes del imperio, y eran los atenienses. Entonces pues empieza a haber campañas de guerra, y de aquí empieza la primera guerra, la campaña de guerra médica,
las tropas persas entran por Tracia, Macedonia y la isla de Trasos, y van comandados por Mardonio. Argas y Tebas se empiezan a caer y llegan a Atenas. En Atenas Temístocles forma una flota y fortifica el puerto de Miliciales, y los espartanos en este caso no participan. Los griegos a lo largo de esa primera campaña ganan la guerra de Maratón 490, la cual los persas llegan a las costas de Ática, y una tormenta pues hundió sus barcos y pues no pudiesen desembarcar. Luego trataron de llegar a la isla de Maratón, curioso nombre por cierto, y en eso ya las tropas de Temístocles ya los tenían esperándolos, y ganan la guerra, pero los persas alcanzaron a subirse a sus barcos, y de ahí nace la leyenda de Filipides, que fue corriendo a todo lo que da de la isla de Maratón hasta Grecia, y al momento que dio el anuncio se murió. Esa es la primera, así culmina la primera guerra médica. La segunda guerra médica sucedió cuando Darío I muere y su hijo Jerjes, sí, el de la película 300, sucede a su padre, el rey Darío. Los espartanos intervienen, ahora sí, comandados por el superpoderoso Leónidas. Dirige las tropas de los espartanos, This is Esparta, y convoca atrae a los persas al enfrentamiento en el desfiladero de las Termópilas, en las cuales estas batallas desgraciadamente ganaron las tropas de Leónidas por cantidad de número y porque hubo desertores en el ejército griego, que por cierto en la película 300 los espartanos no iban solos, había otros estados que los apoyaban. Después estaba la batalla de Artemisia, en las que los persas toman Atenas. Los griegos tuvieron que refugiarse en la isla de Salamia, que era muy cerquita de Atenas, y pues desde ahí vieron como Atenas ardía. Después llegan los persas a la bahía de Eleusis y pierden.